7 principios para liderar equipos transformacionales. ¿Por qué 7? Bueno, porque no, es un poco no es que tengo 7 principios preparados que les voy presentando, no, realmente quiero que sea una co-creación. El número 7 es para mí un poco un número mágico y es una co-creación también que al final de la sesión quiero con ustedes hacer como un voto, a ver cuáles de los principios de los que hablamos que son importantes, cuáles son los 7 más importantes, más relevantes, especialmente en esta época de trabajo a distancia, que estamos ya más o menos obligados a trabajar a distancia, pero también más allá, una vez que podamos hacer eventos presenciales, quizás de aprendizaje mixto, o sea, fases en capacitaciones, fases a distancia, online y fases presenciales. Perdón, Bueno, Víctor, sí, por favor. discúlpate, una pequeña interrupción importante, y es que a partir de este momento comienza la grabación y queremos advertirles, si alguno de ustedes no desea salir en el video, por favor apaga la pantalla, el video para que no salga su cara o su foto, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Y quiero que ustedes aporten ideas, impulsos de la experiencia que tienen, de la charla que vamos a tener aquí, ¿no? ¿Cuáles son, o cómo se lideran, cómo se facilitan procesos de transformación? Cuando hablo de transformación, voy a explicar más adelante un modelo de transformación, pero en realidad estoy hablando de la Agenda 2030, que es una agenda de transformación, y se trata más que nada a transformaciones sociales ecológicas. Bueno, objetivos de aprendizaje son 3. Primero, quiero que identifiquemos juntos principios claves para generar o facilitar transformación en equipos. Segundo es que recibimos insumos de todos ustedes, ya son 42 ahora, para identificar las necesidades, establecer prioridades en proceso de transformación y también conocer algunos métodos. Otra vez, espero que vengan ideas de ustedes que son aplicables en un contexto de liderazgo, facilitación a distancia. Bueno, a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta acerca del propósito de esta sesión, los objetivos. Por favor, pónganlo en el chat. Y Walter, te pediría, o Juan Adolfo, si pueden resumir lo que están compartiendo o preguntando. Está muy claro, muy bien. Ajá. Briguita, muy bien. Mejor duplicar que no trabajarlo. Sí, sí, duplicación a veces es algo muy importante incluso. Ok. Si no hay preguntas, entonces, folio siguiente, por favor. Ya, quiero darles la oportunidad que se presenten en el chat. Tenemos 2 personas, Ana Sofía, que dice que está muy claro, y Alexa, que está ansiosa por comenzar, y Sonia de Colombia pregunta qué es la co-creación. Ya. Bueno, la co-creación es el proceso que estamos iniciando, que estamos haciendo en esta sesión. Así que les pido aportes. Y bueno, por favor, preséntense en el chat con el nombre donde vivís
¿Y por qué te interesa ese tema? Ujú. Ok, muy bien, Stanley. Ujú. Hola, Patricia. Ujú. Afinar mi proceso de liderazgo. Ujú. Tenemos a Liliana, a June Mary presentándose con la intención de tener más herramientas de trabajo. Ujú. Tenemos a Cristian en Buenos Aires también, con el desafío de transformar urgentemente la realidad. Alba de España, consultora, quiere ampliar sus conocimientos. Susana de Buenos Aires, también trabaja con equipos antes presenciales y ahora necesariamente virtuales. Mario se presenta de Perú. Alejandra de Colombia, que vive en Surinam y también le interesa el trabajo en equipo para transformar las realidades. Sonia Street desde Colombia, quiere aprender a trabajar en grupo virtualmente a distancia. Gloria de México, le interesa, tiene curiosidad porque quiere saber qué transformaciones estás proponiendo tú, Vincent, el liderazgo, cuáles son tus propuestas. Renata de Bahía, Brasil, coordina proyectos de cartografía social. Julia de Buenos Aires también. También dice que se interesa porque trabaja mucho en liderar, coordinar y construir con otros. Lucas de Brasil también, el proceso de transformación, está muy interesado. Jesús Martínez de Bolivia, por la necesidad de adaptarse a la nueva situación. Cristina de México, de tener más herramientas. Pedro Naranjo de Colombia, el mundo necesita líderes verdaderos. Daniela de Brasil, que está en Alemania, quiere ampliar conocimientos. Y Ana de Cali, que es líder y le interesa por eso, líder de un proyecto. Le interesa ver cómo se hace el trabajo ahora de forma virtual. Y así, vamos a seguir. Ok, Yo creo que todos vamos viendo los sí, chats, ¿vale? muy bien, gracias por resumir. Y ya, veo mucho interés e incluso urgencia. Eso me gusta mucho, eso es lo que esperaba escuchar también. Sí, hay urgencia, estamos en una crisis mundial de liderazgo y ya, realmente necesitamos ser los líderes transformacionales. Ya, así que también espero que de esta sesión salga algo valioso, que también y sigamos en contacto, trabajando juntos después de esta sesión. Muy bien, bueno, el próximo folio es una pregunta un poco rara. ¿Qué tiene que ver el liderazgo transformacional con la hotelería? Bueno, lo llevo y me alegro que hay muchos porteños aquí, porque yo estuve en la escuela. Les cuento un poco un cuento y un incidente. Digamos, uno de mis primeros incidentes transformacionales en mi vida. Yo tenía 19 años y Cristian aquí, que uno de los participantes, me conocía en esa época. Fuimos al mismo colegio en Buenos Aires y habíamos hecho ya los exámenes finales y yo estaba en el ramo de ciencias sociales. Y mi plan era, después del bachillerato, ir a una escuela de hotelería en Luxemburgo. Yo había trabajado ya como guía de turista
hablaba 4 idiomas y, bueno, mis padres, mis amigos, todos estaban muy aplaudiéndome con esos planes. Y en una clase de psicología, la última clase con la profesora Fernández, Cristian, vos lo conocés, ella preguntaba a todos qué queremos hacer ahora después de la escuela secundaria. Y yo compartí eso de la hotelería, mis planes, y ella, la profesora, lo único que dijo, comentó, dijo, suena a muy poco compromiso. Y yo estaba como choqueado y la verdad que ni conocía esa palabra, no tenía, no era parte de mi vocabulario. Compromiso, yo conocía comprometerse como para casarse, eso era otra cosa. Y después fui a ella y le pregunté, bueno, ¿qué quería decir con eso? Y ella me dijo, yo veo mucho más potencial en vos que complacer unos ricachones encontrando lindos lugares o manejando hoteles de 5 estrellas. Yo veo más, un potencial mucho más grande con tu habilidad de comunicación, de idiomas, etc. Y eso fue un incidente transformacional. Yo después me fui de Argentina a Alemania para estudiar, para ir a la escuela de hotelería, y cuando llegué conocí a una ONG, el Hunger Project, que Cristian lo iniciamos en la Argentina también, unos años después, y fui realmente haciendo totalmente otra cosa, y se murió el plan de la hotelería. Y les cuento eso también porque son esos incidentes transformacionales en nuestra vida. Y la transformación global empieza con individuos. Y vamos a transformarnos, nos estamos transformando continuamente, y como líderes transformacionales, quiero darles la oportunidad de compartir un poco, pensar en grupos de 3 o 4, pensar un poco y compartir entre ustedes cuál fue un momento clave, un incidente transformacional en la vida en tu vida, y compartirlo con tus colegas aquí en grupos pequeños. Próximo folio es la pregunta guía para ustedes. Walter, por favor. Ahí está, en grupos digamos de 3. Recuerden, se ponen de acuerdo quién empieza, recuerdan y comparten un incidente transformacional que te transformó. Tienen 6 minutos en total, así que grupos de 3 o 4, más o menos 2 minutos cada uno. Walter, los podés mandar al grupo, a los grupos. Espero que no haya... No, todo bien, ok.
Marcelo, Ana, para unirse a los grupos tienen que darle a aceptar. Stanley, Ana, si se quieren unir al grupo, deben darle a aceptar, o también encuentran abajo un botón de grupos con 4 cajitas, pueden tocar ahí para poder ingresar al grupo. Perdón, me tuve que salir un ratito. ¿Qué debo hacer ahorita? Perdón. Sí, Marcelo, para ingresar a uno de los grupos de trabajo con la consigna de compartir algún incidente que los haya transformado, para Ajá. unirte a un grupo puedes tocar el botón de las 4 cajitas que encuentras al pie y con eso te diriges a uno de los grupos asignados. Con las 4. A ver, no alcanzo a ver. Porque Hay un, al bot- rato. hay un botón que dice grupos debajo y ahí puedes ingresar. Brick Rooms. Ahí están como 4. Exacto, Ya, exacto, ahí. listo, gracias. Ajá. Adelante. Y luego le pongo. Unirse y con eso vas al grupo. Jorge, Ana, Stanley, si desean trabajar en el grupo, pueden acceder al mismo desde el botón que encuentran en la parte inferior de la pantalla. Si no hay ningún problema, nos quedamos aquí en la sala. ¿Cuánto falta? ¿Falta 2, 3 minutos? 3 minutos, Vincent, y retornan a la sala. Ujú. Walter. Tenemos media hora, Vincent, exactamente, ¿sí? Sí, estamos un poco atrás en el tiempo, ¿no? Ujú. Sí. Ya. Bueno, me gustaría ahora invitar a 3 participantes que compartan, ¿no? Que les liberes el audio. ¿Podrías facilitar eso, Walter? ¿No prefieres por chat, Vincent, o por audio? Ya, por chat también, ya, pero también quiero escuchar, Ok, quiero que dar la levante. oportunidad a algunos. Ujú. Ok. Voy a invitar a Lorena de México. Bueno, ahí van volviendo. Muy bien.
Bueno, ahí van. Bueno, bienvenidas, bienvenidos de vuelta. ¿Puedes anunciar la invitación a compartir los que quieran? Ok, y muchas gracias, grupos. Creo que ya estamos todos aquí. Nos haya ido bien en esa reflexión de momentos en donde hubo incidentes, algo que parecía grave y caótico se convirtió en una gran oportunidad de transformarnos en nuestra forma de ser y de pensar. Bueno, ¿quién quiere compartir? Igual les invitamos a ir compartiendo en el chat, es muy importante. Esto lo vamos documentando y no se nos quedan por fuera muchas de esas buenas experiencias y vivencias que nos ayudan a todos a nutrirnos de esta reflexión y de estas experiencias. ¿Te parece? Entonces, ¿quién quiere o quiénes quieren de pronto conversar así brevemente? Yo espero que todos sepamos que al hundir el botón de abajo participantes, encontramos el listado y tenemos en la parte de abajo de ese listado la posibilidad de pedir la palabra. Cuando hundimos el botón sale una manito azul. O también levantan la mano por aquí y le damos la palabra a unos cuantos que se animen a conversar, a compartir. Bueno, Carlos de Perú levantó su manito. ¿Quieres conversar, Carlos? Sí, hola a todas y todos. Simplemente felicitarlos por esta iniciativa al inicio de esta primera charla, conocernos entre grupos. Para mí ha sido muy interesante conocer otras experiencias transformacionales de otras personas muy interesantes y espero pues que en el transcurso del día nos conozcamos más y conozcan más personas con estas experiencias que son enriquecedoras para mí. Gracias. Excelente, gracias, Carlos. ¿Alguien más? Bueno, queremos escuchar, gracias Carlos, y Lorena Ordaz de México. ¿Puedo pedir vos que compartas tu incidente transformacional? Uno solo, por favor. Claro, sé que tuviste una vida muy movida, pero queremos uno. Yeah. Pues justo les compartí el que inició esa vida muy movida, que fue, yo trabajaba en el sector privado como ingeniera en sistemas de computación, diseñando soluciones para el sector financiero y me metí a un proceso de 4 años de autoestudio, bueno, no de autoestudio, de estudio de mi desarrollo humano y por primera vez me cuestionaron cuál era la misión en mi vida. Y en ese proceso lo que descubrí era que tenía que ser algo mucho más grande que solo ir a trabajar, generar dinero, ¿no? Y tuve la oportunidad que, bueno, pues renuncié a mi trabajo y tuve la oportunidad de conocer a The Hunger Project, que pues ahí también conocí a Vincent. Y pues estuve como directora de The Hunger Project aquí en México por casi 20 años. Y bueno, pues fue el regalo más grande que me he hecho y que he tenido oportunidad de tener muchos a partir de ahí, muchísimos momentos de transformación, a partir también de conocer a las comunidades rurales e indígenas profundamente en nuestro país, ¿no? Y listo. Eso marcó quién soy hoy y me dio y me desarrolló una enorme capacidad de intolerancia ante la injusticia. Y entonces, pues también fui activista, soy activista, y entonces, bueno, pues eso, gracias. Gracias a ti. A ver, uno más. Levanten la mano, quien quiera compartir. A ver. No vemos manitos azules ni manitos. Hay otro botón abajo que dice reacciones. Briguita, levanta la mano. ¿Quién? Yo siempre aprovecho si nadie más quiere hablar. Entonces, yo quisiera invitarnos a todos nosotros a tomar eso como una oportunidad histórica en el sentido de
todo se volvió líquido. Y yo creo que de verdad que nadie de nosotros ha experimentado algo así a nivel planetario, que todos los sistemas de alguna forma se desaparezcan. Y estamos en un momento donde antes de que eso se vaya solidificando otra vez, es el momento de tomar las riendas antes de que otros lo hagan. Y yo estaba mirando este entorno en las últimas 6 a 8 semanas, miré cómo reaccionó los políticos, todos los que de alguna forma tienen esa ilusión de que pueden controlar algo. Y esa mañana estábamos hablando en el equipo de Campo Latino, entonces saqué este afiche que lo tenía por acá. O sea, políticos, empresarios, y yo sé que hay mucho dolor y mucha en ese momento en el mundo, pero todos los que hemos creído que podemos controlar algo en ese mundo nos hemos dado cuenta que no. Lo único que podemos controlar es a nuestras emociones, cómo nos vamos comportando y siendo modelo o no modelo con lo que hacemos y con lo que queremos lograr para otros también. Y me parece una oportunidad tan bonita, pero tenemos que estar preparados para asumir la responsabilidad. Y por eso estamos haciendo aquí este campus, porque, o sea, la convicción nuestra es, si ahora somos más rápidos que otros, si nos podemos capacitar para hacer una diferencia en la vida de mucha gente, podemos cambiar algo, porque siempre han sido grupos humanos pequeños que han hecho una diferencia, y así se han cambiado los sistemas, y esa es la evolución. Y hay una cosa que me parece supremamente importante: si tú quieres, tú no puedes ser más rápido que tu aprendizaje. Esa es la evolución. Así nos adaptamos. Y las grandes consultoras, las súper grandes, que han hecho mucho mal en ese planeta, opino yo, ya se están otra vez arreglando como para volver a dominar el escenario, porque obviamente tienen todo para hacerlo. Y ahora también es el momento para los pequeños, para estar haciendo algo que puede ser viable a futuro y que también puede ser un modelo económico. Y esa es mi pensamiento que tengo en ese momento, y por eso todos aquí ponemos tantas horas de trabajo, porque dijimos, hagamos algo que sea un micelio, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? El rizoma que desde abajo nutre a las sociedades y a la Amazonía y a todos los bosques y a todos los organismos de ese planeta. Esa es la idea. Hermoso. Gracias, Brigitta. Bueno, a ver, y muchas gracias también a los que compartieron en el chat. Muchas cosas muy conmovedoras, realmente hermosas, incidentes transformacionales. Y lo que siempre me llama la atención cuando me cuentan, cuando líderes me cuentan qué les impulsó para este rumbo transformacional, siempre son personas claves que aparecen en sus vidas, como en mi caso esa profesora. Y quiero también incentivarles que, si no lo hicieron ya muchas veces, háganlo otra vez, quizás reconocer esas personas, que en muchos casos son personas como mentores que creen o que ven más en vos que vos mismo. Y eso es, bueno, ya uno de los aspectos fundamentales de un líder transformacional. Creer, tener confianza en el potencial de cada quien, de cada uno, y realmente interrumpir un poco o sacar a la gente de su zona de confort. Bueno, a ver, de vuelta a la presentación, por favor, Walter, la próxima. Les quiero presentar ese modelo de transformación. Cualquier transformación, en mi experiencia, tiene 3 fases, o hasta llegar a la transformación hay 3 fases, mejor dicho. La primera fase es el crecimiento. Esa es una situación muy, muy deseada, muy confortable para la gran mayoría de la gente. En un país, por ejemplo, es una fase como aquí en Alemania,
tuvimos los últimos 6 años una fase de crecimiento económico, también con muy poco desempleo, la gente iba ganando bien, todo iba en un buen camino, crecimiento. En una relación amorosa, por ejemplo, la fase de enamoramiento, ¿no? Uno se enamora y uno se conocen mutuamente y es una fase hermosa de conocer a una persona, todo nos parece bonito también de esa persona. Desafortunadamente no dura tanto. Y viene otra fase, que es la fase de reforma. Tomando ese ejemplo de la economía, por ejemplo, es una economía como, por ejemplo, aquí en Alemania en los años 80, realmente llegamos a nuestros límites, hubo más y más desempleo, la economía ya no crecía, estaba como estancada y en esa época, esa es la reforma cuando el sistema llega y después llega la fase de transformación. A ver, próximo folio. Un poco más sobre el crecimiento, ¿ya? Como dije, en esa fase todo es posible, hay mucha creatividad, también autoconfianza en la gran mayoría de la gente, hay mucha curiosidad, innovaciones, mucha expansión también, hay mucho espíritu pionera y también la gente explora sus habilidades y competencias nuevas. Próximo. La reforma, ¿no? Ya se va aumentando la frustración en la gente hasta la resignación. Esto no va a cambiar nunca. Yo trabajé en Tanzania, por ejemplo, en el sector de TVET, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en castellano? A ver si alguien me ayuda. Educación vocacional. Educación vocacional, gracias. Y ahí estaba haciendo un taller de 3 semanas, como un training of con profesores de las facultades de educación vocacional en Tanzania. Y en el taller me contaban, tenemos una reforma de la educación vocacional que ya dura 30 años. Y todo el mundo estaba totalmente frustrado, nadie ya podía aguantar escuchar la palabra reforma. Y lo mismo tenemos aquí en Alemania con la eterna reforma de los impuestos, por ejemplo. Hay creciente complejidad en el sistema y mucha gente que lo justifica, que tiene que ser así. Un poco lo que vemos en el sistema de salud en todo el mundo, creo, hay mucha justificación. ¿Por qué estamos enfrentando ese virus tan ineficazmente? Y que todos los errores que se cometieron en el pasado en el sistema de salud. Y hay mucha inseguridad, la gente se están cuestionando, se ven apareciendo en el sistema más y más las debilidades y hasta amenazas, peligros que se ven en el sistema. Y se va chocando contra los límites y mucha gente va explorando esos límites, cuánto más podemos ir o crecer, pero es cada vez más difícil. Y en una relación, por ejemplo, ¿no? Ese es después del enamoramiento, la época donde uno van apreciando los defectos, los lados más oscuros de la pareja y nos vamos conociendo realmente más allá del enamoramiento. Y
ya, mucha ansiedad en el sistema, incluso puede llegar a una máxima gente va rebelándose y ya puede haber conflictos sociales. Y en esta fase de reforma es la hora de los visionarios, ¿no? Que van creando o van ya, creando una disposición para el cambio en más y más gente. A ver, próximo. La transformación. Walter, por favor. Ahí estamos. Bueno, ya tenemos que ir, ese dibujo lo muestra claramente. Tenemos que romper los límites, ¿no? Y crear algo totalmente nuevo, como un paradigma nuevo, una manera de pensar nueva. Y es al principio, por lo menos de esa fase, es una crisis. Hay mucha desconfianza, es difícil, nadie sabe, nadie conoce el sistema nuevo. Y ya, necesita mucha confianza en lo desconocido. Y ya, se necesitan innovaciones, nuevos puntos de vista y también la simplificación de la complejidad, ¿no? Si, por ejemplo, hubo algunos visionarios aquí en Alemania 10, 20 años atrás ya que dijeron los impuestos hay que poder hacerlo en una hoja y no 20 hojas como es ahora, ¿no? Simplificar. Y mostraron realmente una alternativa factible, pero no recibieron hasta ahora suficientes seguidores. Ya, esa fase es sumamente emocional, muchas emociones aquí. También alguien ya lo puso en la discusión antes, ¿no? Es difícil soltar, dejar ir lo conocido, lo querido también. Estuvimos confortables en ese sistema y hay resistencia al ir más allá o crear algo nuevo. Incluso emociones como luto, ¿no? Despedida, a nadie le gusta eso, excepto algunos pocos visionarios que ya están en su pensar en el sistema nuevo. Ya, la nueva conciencia va emergiendo. Brigitte, en tu sesión ayer, ¿no? Lo añadí aquí, ese confluir, esa confluencia hacia un futuro nuevo. Eso va empezando y se va uniendo a esa confluencia más y más gente. Pero hay otra opción también, esa de regresión. Se conoce de la psicología. Hay mucha gente que no aguanta, que simplemente no ven ninguna oportunidad. Ya, en esos tiempos de cambio hay hasta suicidios, gente que no puede aguantar eso, ¿no? Es como una autodefensa, defender lo que hemos ganado en la fase anterior, en la fase de crecimiento, y no poder soltar eso, y no poder abrirse a lo nuevo. Bueno, ese es el modelo de transformación. Realmente quiero aclarar, o quise presentar eso para aclarar que no es fácil, ¿ya? Por ahí la mayoría de nosotros que estamos aquí reunidos, no sé, parece que, o puede parecer una cosa urgente, que ya estamos ahí, que ya estamos impacientes, pero tenemos que entender toda la gente, la gran mayoría de la gente que no están ahí, que no están en ese lugar de transformación. Están fijados en el pasado, en su zona de confort, y no quieren salir de ahí. Y nos ven como un peligro. Y ven esos líderes transformacionales como peligrosos. Bueno, a ver, próximo. Ya, por favor, pongan preguntas en el chat, comentarios. Gracias, Brigitte, por el reconocimiento.
Ya, y bueno, ¿no? Aquí otra vez el modelo resumido, ¿no? Que va para, obviamente, después de una fase de transición, una vez el sistema establecido, de vuelta a un crecimiento, y muchas veces es muy de repente que ni nos acordamos que de esa fase de transformación de repente ya es la normalidad. Hay muchos que dicen, muchos políticos hablan de una nueva normalidad después del COVID-19. Brigitta, ¿quieres decir algo? Ahí había en el chat decía nuestra compañera Ana Sofía que es muy difícil enfrentarse a la resistencia al cambio. Y me gustaría, si tal vez podemos hacerlo, hacer un ejercicio, un análisis de esa frase juntos, porque ahí tienes una palabra que es enfrentarse y resistencia al cambio. Entonces, eso precisamente genera ¿no? Una energía chocante, o sea, enfrentarse a algo significa que hay fuerzas opuestas y tal vez podemos hacer un ejercicio juntos de ver cómo entonces hacemos para que fluya y no haya esa resistencia, y porque la resistencia tiene una justa causa. Siempre cuando nos resistimos es que hay algo que no nos convence, algo que no nos conviene, algo que tiene que ver con nuestros miedos, ¿no? Entonces, como para aportar que tal vez sería bonito que lo pensemos. Muy bien. Sí, Brigitta, gracias. Eso me da la clave para quería hablar de esas emociones ahora, que vienen con el cambio, que vienen con la resistencia al cambio. A ver el próximo folio. ¿No? Es eso que quiero ir a esas son las 3 preguntas del liderazgo. Y, ¿no, Brigitta, lo que estabas hablando, creo que es ese cómo me lidero a mí mismo, cómo aguanto esa resistencia también, y esa gente que me va, que va en contra de nosotros, del cambio. Y a ver, próximo. Y tiene que ver con la transformación de la mentalidad, del mindset. Y para transformar el mindset siempre tenemos que empezar individualmente, cada quien, con la concientización, analizando, reflexionando sobre, ¿no?, mis propios pensamientos. ¿Qué pienso yo? Y el segundo paso sería realmente ver si tengo, por ejemplo, si pienso con miedo, tengo miedo al futuro, si ese es mi pensamiento y mi emoción fundamental. Entonces, tengo que reconocer o tengo que explorar cuál es el precio que pago por eso, ¿no? Que puede ser hasta mala salud, por ejemplo. El miedo genera enfermedades. Y eso es tan fatal en esa crisis de liderazgo que estamos teniendo con el corona. Tanto miedo que los políticos inspiran miedo a la gente, a los niños incluso, que ya se ven en las estadísticas, que genera enfermedades hasta suicidios. Y bueno, realmente ver qué es el precio que pago por mis pensamientos, y después de ese análisis, ¿no?, ir más allá y ver, bueno, ¿qué quiero pensar realmente? ¿Qué es un pensamiento constructivo, innovador, transformador? Y a la derecha ven, ¿no?, todo empieza con los pensamientos, y los pensamientos generan emociones, o van junto con emociones, y eso genera nuestros comportamientos y las actividades, y al final, bueno, la suma de todas las actividades, lo que estamos viviendo es nuestra vida, ¿no?, nuestro currículum. A ver, próximo. Hay un científico, David Hawkins, que ya falleció hace unos años, pero 10 años atrás, más o menos, él hizo un análisis, un estudio científico. Él midió en los músculos
los niveles energéticos de estados emocionales. Y muchas veces lo hago como un quiz en talleres. Yo hice ya cientos de talleres o sesiones de coaching con clientes en todo el mundo con esa escala. Y muchas veces hago como un quiz antes de mostrarlo. Les pregunto, ¿qué les parece? ¿Cuál es la emoción que más, que más los paraliza? Y la gran mayoría de la gente dice siempre, es el miedo. No, pero si ven la escala aquí, lo más abajo, ¿no? Él lo mide en rate of happiness, o sea, el índice de felicidad. 1%, lo más bajo, lo que más nos paraliza, y lo midió en los músculos, es la vergüenza. La vergüenza y la culpa viene próximo. Y después el miedo viene ya por lo menos 10%. Muy poco, pero por lo menos algo. Y algunos también cuando hice el quiz dijeron es la bronca. Y no, la bronca tiene bastante energía todavía. Y más arriba, ¿no? Ven el amor. Y hasta bien arriba, David Hawkins dijo, él, no sé cómo vino ese número, que hay 700 iluminados en el mundo, que realmente llegaron a un puntaje de 700 del total posible de 1000. Bueno, eso quería mostrarles. A ver si hay algún comentario. Sí, en el chat tenemos interesantes aportes con respecto al tema de la resistencia, por ejemplo, al cambio, con respecto al miedo y también con respecto a la necesidad de revisar nuestra ética en lo personal y en lo colectivo para poder retomar los caminos, ¿cierto? Yo creo que hay muchas alusiones alrededor de esto y les hago la propaganda. Les animo a de pronto volver a retomar un poquito más. En la fogata podemos pedir una pequeña sala, breakout room. Pues gracias a los que ya pusieron en su nombre la sesión 28 para facilitar que los de la fogata nos manden ágilmente a una sala si queremos trabajar con Vincent, con Brigitta, con Walter, los que queramos, y podamos abordar un poquito más eso, que pues en 4 minutos no alcanzaríamos a desarrollar algo tan interesante. Muy que bien. nos puede dar pistas para el trabajo en las sesiones del 17 al 29. Sí, yo terminé con mi presentación, pero quería cerrar con un ejercicio. Walter, si pensás que tenemos tiempo todavía para el Slido. Sí, tenemos 4 minutos. Dale. Ya, Walter, ¿lo podés explicar cómo va? Sí, Vincent. Bueno, muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad ayer de participar de este tipo de encuesta. Hay dos maneras. Una es con otro dispositivo como un celular, por ejemplo, apuntando al código QR, y la siguiente sería entrando a esa dirección en una ventana de navegación, slido.com, y colocando el código 27271. Iniciamos allí la encuesta, o mejor dicho, la reflexión, donde pedimos a cada uno de ustedes que en una palabra nos indique cuál considera que es el principio más importante en el liderazgo transformacional a distancia. Entonces la idea es, según las respuestas que ponen ahí, salimos con los 7 principios más importantes. Si quieren, comenten en el chat si hay algún problema técnico. O también pueden poner su palabra
en una palabra cuál consideran el más importante en el chat, por favor. Ujú. Muy bien, Glory también nos aporta confianza, transparencia, Marcelo. Ujú. Lo podemos agregar, Walter. Muy bien, van agregando todavía. Ujú. 25. Ujú. Esencia. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, un minuto. Mientras, ¿podés abrir ese slide de las 10 características, el último en la presentación, Walter? ¿O lo abro yo? ¿Walter? Las Sí, 10 Vincent. características. No te pido que abras para cerrar la sesión, que abras eso, sí, gracias. Bueno, ese es un resumen que hice yo de mi punto de vista, de mi experiencia con muchos procesos de transformación que facilité. ¿No? Las 10 características de un líder facilitador transformacional. Y ya mucho de lo que vimos en la encuesta recién aparece aquí, ¿no? La confianza, la pasión para ser un líder y mantenerse firme en esa transformación que queremos ver en el futuro. Se necesita ser, o ayuda mucho a ser pasional. Y una disciplina diaria, ¿no? Para mí es una meditación a la mañana que hago todas las mañanas y una rutina de 1 hora en total que me parece muy importante. Y el arte de escuchar, también en muchas sesiones vimos la importancia de eso, especialmente a distancia, más importante, más difícil, pero más importante aún es hacer muchas preguntas, estar en contacto, escuchar. Ya, toda la bienvenida a conflictos, eso es algo que ya, no todo el mundo está de acuerdo con eso, pero los conflictos son importantes. Hay que saber sobre las resistencias a la transformación. Hay que darle espacio. Sí, bueno, estamos terminando. Les agradezco mucho su participación. Me alegra mucho que hubo 40 participantes en promedio en la sesión y ya, les doy la palabra final a ustedes. Walter, si puedes abrir los micrófonos y ¿quién quiere Una decir cosita, algo? Sí. recordarles, por favor, Vincent, muy cariñosamente a que vayan a su página de Housepay para la encuesta. Los datos que les pedimos, que son muy importantes tener de ustedes sobre la sesión y sobre sus actividades a las cuales se dedican, y refrendar la invitación a la fogata de inmediato. Gracias a todos y a todas. Walter. Bueno, a ver, abrimos los micrófonos, todos digan en su idioma, su dialecto, digan chao.
Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Gracias. Vincent. Gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Muito Chao, obrigado. agradecida. Muito obrigada. Chao.